Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar congregados en este lugar. No hay un mejor lugar, ¿verdad?, que estar en comunión con Dios y en comunión con los santos. Así que damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Nos gozamos con su presencia. Estamos felices porque hay algunos que están de regreso. Y extrañamos a otros que ahora están fuera, o otros, muchos enfermos por el tiempo, pero damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe esta mañana. Especialmente si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y nos da gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Gracias por darnos el privilegio de compartir con ustedes, ¿verdad? Amados, ustedes saben que cuando yo me paro aquí, me gusta ir directo a lo que me toca hacer, y lo que me toca hacer es predicar la Escritura. Así que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, los romanos, ¿verdad?, en el capítulo 5. Y hoy llegamos a los versos 12 y 14. Es lo que vamos a ver, aunque la sección va del 12 al 21, ¿ok? Del 12 al 21, pero por amor a ustedes y por amor a mi garganta, nada más vamos a ver, si acaso, hasta el verso 14. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Te invito a abrir tu Biblia en este pasaje de la Escritura. Romanos 5, 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Si tienes su Biblia abierta, Romanos 5, le voy a rogar que me preste su atención y le voy a pedir que ahora vayamos junto al Señor en oración y pidamos a Dios que Él abra nuestros ojos espirituales y nos permita analizar y entender el pasaje de la Escritura en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por las visitas, gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias por los hermanos que están de regreso. Queremos interceder en esta hora por aquellos que no están tan bien, por los que están enfermos, que pedimos que, Señor, en tu misericordia tú les sanes. Tú extiendas tu mano de sanidad hasta ellos, Señor. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de congregarnos en tu nombre, Señor, para adorarte a través de nuestros cánticos, a través de nuestras ofrendas, a través de la oración, la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de esta porción de tu palabra, Señor. Que no salgamos de aquí igual que como hemos llegado. Que tu palabra, Señor, que es el remedio, que es la solución a nuestra necesidad, Señor, que es a través de la cual tú nos das vida, a través de la cual tú nos edificas, Señor, sea clara en esta mañana. Y que tu Espíritu sea el que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entenderla, Señor. Háblanos a través de ella. Tráenos consejo, tráenos consuelo, Señor. Y dirección para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Sabe? Alguien dijo que el mejor amigo de una mujer es un diamante. Se rieron, parece que lo habían escuchado, ¿verdad? Obviamente, el diamante es una piedra preciosa que deslumbra con su brillo. Y bueno, ustedes saben, también es muy costosa, ¿cierto? Pero estoy seguro que si la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana viéramos un diamante en bruto, lo confundiríamos quizás con un pedazo de vidrio sin fulgor, sin ningún tipo de brillo. Sería un pedazo de vidrio opaco, ¿verdad? ¿Sabe que el diamante lo extraen y para que tenga todo el brillo que usted ve cuando está terminado, hay que cortarlo, hay que pulirlo? Es más, hay que hacerlo con mucho cuidado porque el diamante es una de las sustancias más duras que existe en el universo. Y si le dan un golpe mal dado, también puede quebrarse, pero es una de las sustancias más duras que existe en el universo. Para poder pulir un diamante, para poder cortarlo, se requiere mucha paciencia, mucho cuidado. ¿Bien? Pero al final, cuando el diamante está terminado, deslumbra
con su belleza, ¿cierto? A las mujeres les encantan los diamantes. La mía, pobrecita, no tiene ninguno. Tenemos ante nosotros en esta mañana un texto que es un diamante, amados hermanos. Es un diamante, ¿sabe? Y quizás cuando usted lea este texto, si usted lee este texto, quizás para usted lo puede confundir con un simple trozo de vidrio opaco. Puede verlo como un pasaje más de la Escritura sin mucha importancia, sin mucha relevancia. Puede parecerle un pasaje que realmente no merece atención. Porque este texto que vamos a ver en esta mañana es probablemente el texto más difícil en la carta a los romanos. Y probablemente sea el texto más difícil de toda la Biblia. Así que vamos a tratar juntos de cortar y de pulir este texto, este diamante, para poder llegar juntos a ver todo el brillo que hay en él. Porque en este texto se nos narra nuestra unidad con Adán y nuestra unidad con Cristo. ¿Sabe que el mensaje de la Biblia, el mensaje del Nuevo Testamento es vosotros en Cristo, Cristo en vosotros? Es importante, pero a veces no entendemos qué significan esas palabras, ¿ok? No entendemos el significado de estas palabras. Y este pasaje comienza con Adán. Adán, no mi hermano el que está aquí, Adán el primer hombre, ¿ok? Adán. Y demuestra cómo en Adán toda la raza humana cayó en la ruina del pecado. Por eso titulé el mensaje de la ruina al rescate. ¿Ok? En Adán toda la raza humana, la humanidad cayó en la ruina del pecado y cómo sufrimos la muerte espiritual y cómo llegamos a estar en la condición que está hoy la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, el pasaje también nos narra cómo Cristo vino en nuestro rescate y cómo a través de Él, a través de nuestra identificación con Él, a través de estar en Cristo, la humanidad ha recibido salvación y vida eterna. Amén. Ese es en esencia el mensaje de este pasaje. ¿Ok? Lo voy a decir de otra manera. Lo puse creo que en sus notas, en la parte de arriba lo puse en una oración que dice: dos enseñanzas sobre la doctrina de la imputación. Y la imputación, recuerda, la palabra imputar significa acreditar, ¿verdad? Es cuando usted acredita algo a alguien. Bien, dos enseñanzas sobre la doctrina de la imputación que nos explican nuestra ruina y rescate. Bien, es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña dos cosas en este pasaje. Como dije, que va desde el verso 12 hasta el verso 21. En la primera parte nos enseña la doctrina de la imputación de pecado en Adán a toda la raza humana. Y en la segunda parte nos enseña la imputación de la justicia de Cristo, que va de los versos 15 al 21. ¿Bien? Como dije, por amor de ustedes, hoy vamos a ver nada más los versos 12 al 14. La imputación del pecado en Adán. Voy a tratar de ver eso hasta ahí. No sé si puedo llegar hasta el final. Y el apóstol lo que hace aquí es establecer una analogía antitética, o sea, una analogía de contraste entre dos personas. Adán y Cristo. Adán y Cristo. Porque, aunque la narración de Génesis 3, no sé cuántos han leído la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes saben que en Génesis 3 se narra un importante pasaje. ¿Qué narra Génesis 3? La caída en pecado, ¿cierto? Relata la caída de Adán y describe algunas de las consecuencias de esa caída. Si usted lee Génesis 3 se va a dar cuenta inmediatamente que después de que Adán desobedeció a Dios hubo consecuencias inmediatas. Es solamente cuando comprendemos la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo que nosotros podemos entender de alguna manera todo el significado real que tiene la imputación de pecado en Adán. En otras palabras, para poder entender el pasado, el presente es imprescindible. Cristo es imprescindible para entender a plenitud esa doctrina. ¿Bien? Entonces, Pablo, siendo un maestro consumado, sabe eso y él empieza de esta manera. Primero habló de la justificación en Cristo, habló de la manera en que Dios nos imputa la justicia de Cristo, pero ahora va a recalcar
lo que pasó en Adán. Y el pasaje empieza con Adán, ¿verdad? Habla sobre el origen del pecado. En el verso 12 comienza diciendo, por tanto, ¿lo veis? Y sabe, seguramente cuando usted lee la Biblia, por tanto no es importante. Pero déjame decirte, cuando tú ves eso es importante. ¿Ok? Es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque estos versos conectan lo que Pablo venía diciendo anteriormente en los versos 1 al 11. ¿Recuerda lo que vimos en los versos 1 al 11? El hecho de que Dios nos había imputado la justicia de Cristo, nos había acreditado la justicia de Cristo y que por eso somos salvos. ¿Recuerda eso? ¿Ok? Así que Pablo viene diciendo en los versos 1 al 11 que nosotros fuimos justificados y reconciliados por Dios. Fuimos perdonados y reconciliados con Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Bien? Y ahora tenemos frente a nosotros un pasaje clave para explicar tres doctrinas básicas del cristianismo. Tres doctrinas, fíjense, en una. ¿Ok? Aunque mi énfasis está en la imputación, sin embargo, este pasaje es clásico, es clave para explicar las doctrinas del pecado original, para explicar la doctrina de la representación y también la doctrina de la imputación. Y yo sé que las palabras que dije son técnicas y quizás muchos no la entendieron. No se preocupen, les voy a explicar lo que significa. ¿Ok? Fíjense, dice el apóstol, por tanto, como el pecado, ¿qué cosa? Entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Okay? Ahora, para comprender este verso tenemos que hacernos varias preguntas. Varias preguntas. La primera pregunta es, ¿existieron realmente Adán y Eva? ¿O el libro de Génesis es solamente una historia alegórica? Adán y Eva son simplemente personajes ficticios, no existieron realmente, y esto es nada más que una alegoría. ¿Existieron realmente Adán y Eva? ¿Creó Dios realmente una sola pareja de la cual descendió toda la raza humana? ¿O en su lugar Dios creó a un grupo de personas al mismo tiempo y todas existieron al mismo tiempo? ¿Cómo fue o cómo es posible que si Dios creó nada más a un hombre, cómo es posible que el pecado de un solo hombre pueda afectar a toda la humanidad? ¿Cierto? Son preguntas importantes que tenemos que responder. Porque si no respondemos a estas preguntas no entendemos el Evangelio. ¿Ok? ¿Sabe? Debido a la propagación de las falsas presuposiciones pseudocientíficas, digo pseudocientíficas porque yo estoy de acuerdo con la ciencia, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas que la gente llama ciencia. ¿Bien? La ciencia verdadera no niega a Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Y negar la ciencia también es un absurdo. Hay muchos cristianos que niegan la ciencia, pero negar la ciencia, sin estos espejuelos yo no podría ver. Y esto es gracias a la ciencia. Sin ciencia no había aviones para volar. Y usted no podría moverse tan rápido a otros lugares. Andaríamos todavía en caballo. ¿Cierto? Así que yo quiero que usted entienda. La ciencia es importante. Pero también quiero que entienda que la ciencia no niega a Dios. Y que hay cosas que la ciencia no puede ni demostrar ni rebatir. ¿Sabe? Nadie sabe lo que pasó en la creación porque solamente Dios estaba presente. Así es, amén. ¿Ok? Por tanto, ningún hombre puede decir nada al respecto porque ningún hombre estaba presente en ese momento, en ese acontecimiento. Pero debido a la propagación de falsas teorías pseudocientíficas, como la evolución de las especies, por ejemplo, que quiero decirle que es una teoría. ¿Ok? Hay una diferencia entre una teoría científica y un hecho científico. Un hecho científico es algo que se lleva a un laboratorio y se demuestra mediante la repetición de los eventos. Pero la creación no se puede demostrar porque nadie puede repetirla. ¿Ok? Ahora, debido al hecho de que existen mucha gente que ha creído esta teoría de la evolución, entonces, lamentablemente, muchos que se llaman cristianos, y digo cristianos entre comillas, han tratado de alegorizar el relato de Génesis. Quiero decirle, existen más de 100 escuelas cristianas en este país. De las
ciento y pico de escuelas y colegios cristianos que existen en este país. Cuando hablo de esto, estoy hablando de instituciones que se dedican a preparar líderes para la iglesia. Solamente hay como 5 o 6 que creen que el relato de Génesis es historia, es literal. El resto niega la historicidad del Génesis. Esto demuestra la condición espiritual en que está la iglesia en este tiempo. La teología liberal, y llamo teología liberal aquella teología que niega la escritura como la fuente de autoridad, que niega la escritura como la única autoridad de norma de fe y práctica para el cristiano. ¿Bien? La teología liberal, liderada por hombres como Karl Barth, y quizás ustedes no lo han oído mencionar, pero es un teólogo muy famoso, y hay muchos teólogos que son importantes, que lo mencionan mucho y que les gusta, sobre todo dentro de los teólogos reformados, y eso es algo que me llama mucho la atención. ¿Okay? Hombres que han sido sanos en doctrina, como el doctor R.C. Sproul, era un fiel admirador de Karl Barth. Ahora, Karl Barth, déjame decirte, es un famoso teólogo suizo que existió entre el año 1886 y el 1968, o sea, existió hasta el siglo pasado. Interpretó la narración de Génesis 2 y 3, dijo, como una saga o cuento. Él rechazó el concepto del pecado original como pecado heredado, y su teología, sus libros han sido de gran influencia dentro de la teología de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Ok? Eso demuestra, les iba a traer otros ejemplos de gente que han sido expulsada de instituciones educacionales religiosas por creer en un Adán y un Eva literal. ¿Bien? Pero pensé que ya, por amor a ustedes, ya ustedes tienen la idea, así que voy a ir a lo positivo y me voy a olvidar de lo negativo. El punto, amado hermano, es que Jesús y sus apóstoles validaron la historicidad del Génesis. Jesús y sus apóstoles validaron la historicidad del Génesis. Y no solamente del Génesis, sino que este pasaje demuestra, por ejemplo, que Pablo, que era un apóstol, creía en un Adán literal. Creía tanto en que Génesis era un libro literal y que Adán era una persona real. ¿Ok? Una persona que realmente existió. Y Pablo enseñó el origen y la unidad de la raza humana en Adán cuando lo llamó. Pablo llama en 1 Corintios 15:45, dice que Adán fue el primer hombre. El primer hombre. O sea, el primero que existió. ¿Ok? No hubo un hombre antes de Adán. ¿Comprende eso? Eso es importante que lo entendamos. Yo creo que le puse el texto de 1 Corintios 15:45 en sus notas, ¿cierto? Y ahí dice, el primer hombre, lo llama. Y cuando declaró en Hechos 17:26, en la primera parte, dice, y de una sangre, está hablando de la unidad de la raza. ¿Bien? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres descendemos de Adán. ¿Comprendió? Eso es importante que lo entendamos. Porque eso significa que usted es un descendiente de Adán. Que yo soy un descendiente de Adán. Y que toda persona que ha nacido en este universo es un descendiente de Adán. Adán fue el primer hombre y de él desciende toda la raza de los hombres. Toda la raza humana. ¿Comprendió ese punto? Eso es importante porque eso demuestra que usted está en Adán. Que Adán es su antepasado. ¿Bien? Génesis nos narra cómo el primer hombre, como Adán y Eva, su esposa, desobedecieron el mandato de Dios. En Génesis 2, 16 y 17, Dios le dijo a Adán, Dios le mandó, le dio un mandamiento. ¿Ok? Dios le dijo que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y después le dijo, el día que de él comieres, Dios le advirtió, le hizo una advertencia. ¿Ok? El día que de él comieres, el día, fíjate, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Bien? ¿Sabe? Si usted ha leído la historia de Génesis, y aunque el Génesis demuestra que fue Eva quien primero fue tentada, quien fue tentada por Satanás y quien primero desobedeció, sin embargo, el apóstol Pablo le atribuye toda la culpa y la responsabilidad a Adán y no a Eva.
Y esto es importante que lo entendamos por qué. ¿Ok? Y digo porque hoy hay supuestamente mujeres pastoras. Yo creo que tú decías, en la Biblia no hay mujeres pastoras. Amén. ¿Ok? Y la razón es porque Dios estableció las cosas de un orden, en una manera, y ese no fue el diseño de Dios. Adán era el responsable porque Adán era el líder espiritual. En el matrimonio el líder espiritual es el hombre, no la mujer. Ojo, liderazgo no significa imposición, no significa dictadura. ¿Ok? Amén. Hay que entender eso también. Liderazgo significa modelar a través del ejemplo. Recuerden que hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo del mundo, y Jesús dijo, el de vosotros que quiera ser el mayor tiene que ser como el que el que sirve, el que más se humilla, el que da el ejemplo siempre. Y Jesús fue el ejemplo supremo de eso. Siendo quien fue, en vez de esperar que le lavaran los pies, Él fue el que fue y lavó los pies de sus discípulos. ¿Ok? Pero Adán, el hombre, era el líder espiritual y fue Adán quien recibió el mandamiento directamente de Dios. Fíjense que Eva fue creada después que Dios le dio ese mandamiento a Adán. Si usted lee la historia del Génesis, ¿verdad? Entonces Adán tiene que habérselo dicho a Eva, pero fue Adán quien había recibido directamente el mandato de Dios. Y además de eso, fue Adán a quien Dios designó como la cabeza representativa de la raza humana, de la humanidad. ¿Me escuchaste? El representante. ¿Sabe? Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta, para nosotros hoy en la cultura que vivimos es muy individualista. O sea, de hecho todo el mundo anda por su propio camino. Y a veces una de las cosas que es más importante para la cultura hispana es somos muy centrados en la familia, ¿cierto? Nos movemos en familia, casi siempre anda la familia junta. Pero si usted ve, por ejemplo, la cultura americana, a veces anda el matrimonio y andan cada uno en un carro y los hijos andan en otro carro, ¿verdad? Y andan cada cual por su lado. Una cultura muy individualista, es acerca, ¿sabe? Aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos a ver que había una cabeza que era el responsable de la familia y había una unidad, una dependencia en esa cabeza. ¿Ok? Adán era el representante de las familias de la tierra. Era el representante de la raza humana. ¿Ok? Y cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, siendo una sola carne, eso es lo que dice la Escritura, dice que el matrimonio es una sola carne, no son dos. Dios los unió y Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Okay? Después que una pareja se casa, ya dejan de ser independientes, ahora están unidos por siempre. Una unidad completa en la que debe haber unión emocional, física y espiritual. Ahora, debido a que Adán y Eva pecaron contra Dios siendo una sola carne, todos sus descendientes, es decir, ¿quiénes? Toda la raza humana, porque usted es descendiente de Adán, yo soy descendiente de Adán. ¿Comprende eso? Todos sus descendientes, todos aquellos que descienden de sus entrañas, compartiríamos, escuchen muy bien esto, el juicio y la condenación por su pecado. ¿Me escuchó? Si no entendemos eso, no hemos entendido la Biblia. No entendemos el mensaje es por eso que, ¿sabe? Esto es lo que ha creado el arminianismo, que dice, no, ¿sabe qué? El pecado solo afectó a Adán, nosotros nacemos como Adán antes de caer, y no entienden esta doctrina. Y al no entender esta doctrina, no entienden la Biblia. ¿Me escuchó? Entonces lo que estoy diciéndole aquí es importante. Usted está en Adán, porque usted desciende de él. Y cuando Adán pecó, al pecar Adán, todos sus descendientes fueron juzgados y condenados junto con él. Y usted dirá, eso no me gusta. Bueno, a mí tampoco hay cosas que no me gustan, pero es lo que la Biblia enseña. Bien, él es el representante legal, el representante de la raza. Y el pecado de Adán nos ha sido transmitido. El pecado de Adán que nos ha sido transmitido consiste en la propensión inherente a la injusticia con que toda persona nace. Ahorita voy a explicar un poco más eso. Que se manifiesta a través de la desobediencia y la rebelión natural de los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza somos rebeldes y no nos gusta someternos, no nos gusta obedecer.
¿Los hijos les gusta obedecer a los padres? No. ¿Y a nosotros nos gusta obedecer a las leyes? No. Hay una tendencia natural a la desobediencia, a la rebelión, a la independencia. ¿Cierto? Así como Adán transmitió la naturaleza física a sus hijos, a sus descendientes, ¿sabe? Cuando usted tiene hijos, usualmente los hijos tienen sus mismas características genéticas, físicas, ¿verdad? Se parece de alguna manera a los padres. La apariencia física es similar, los hijos son similares a los padres, tienen su mismo pelo, incluso cuando usted los mira a veces tienen sus mismos gestos, sus mismas facciones, todo, ¿cierto? Bien. Adán no solamente transmitió la naturaleza física a sus hijos, sino también les legó su naturaleza espiritual, caída y corrupta. ¿Me escuchaste? Así que en Adán nosotros nacimos con la contaminación que él tuvo desde el momento que cayó en pecado. ¿Bien? Los hombres en Adán, cuando Adán pecó, los hombres, sus descendientes, nos convertimos en pecadores por naturaleza. ¿Escuchó eso? Pecadores por naturaleza. Si usted lee, por ejemplo, en el Salmo 51, verso 5, David dice, Salmo 51, 5, David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, eso no significa que la mamá de David hizo algo malo. Significa que desde su concepción, David, siendo un descendiente de Adán, reconoció que era un pecador por naturaleza. ¿Entiende eso? ¿Sabe? Y esto es importante que lo entendamos porque la gente hoy dice, no, yo no soy pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, Romanos 3:23. Todos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Eso significa, ningún pecador tiene acceso a la presencia de Dios. Así es. ¿Ok? Y como Adán, los pecadores tenemos una predisposición natural a desobedecer la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios le dijo, no comas. ¿Y qué hizo Adán? Usted y yo leemos la Biblia y la Biblia dice, ¿sabes qué? Perdona a tu enemigo, pero no queremos perdonar a otro amigo. La Biblia dice, no cometas adulterio, pero queremos adulterar. La Biblia dice, no digas mentira, pero nos gusta mentir. Me dice, no, yo no soy mentiroso, no. ¿Seguro? ¿No te gusta de vez en cuando torcer un poco en el IRS para poder quedarte con un poco más de dinero? No, porque es el gobierno. Estás robando, no importa. Tenemos una tendencia natural a desobedecer la palabra de Dios. Tenemos una tendencia natural a culpar a Dios por nuestros problemas. Adán le dijo, la mujer que tú me diste, Dios, tú eres el culpable por traerme a esta mujer que no sirve. El culpable no era él, era Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no culpamos a Dios de lo que nos pasa? ¿Verdad? Tenemos una tendencia natural a escondernos de Dios. Fíjense que cuando en el Génesis 3 dice que inmediatamente la primera tendencia fue que sintió miedo y trató de esconderse de Dios. Buscamos a un Dios que nos dé las bendiciones, pero no al Dios de la Escritura. El hombre por naturaleza tiende a esconderse del Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Porque tememos al Dios verdadero. Porque no nos gusta como Él es. No queremos someternos a su dominio, a su señorío. Queremos vivir independientes. ¿Ok? Y este pasaje se construye a partir de Adán, demostrando que como consecuencia de su pecado y su caída, toda la humanidad, toda la raza humana cayó. Y según Romanos 8, 19 al 22, usted puede leerlo después en su casa, el pecado de Adán no solamente afectó a la raza humana, déjame decirte, el pecado de Adán afectó el cosmos. ¿Sabe por qué? Como consecuencia del pecado de Adán, Dios maldijo la tierra. No siga buscando extraterrestres. ¿Ok? Extraterrestres. Oh. Bien. El pecado de Adán afectó no solamente a la raza humana, sino toda la creación. La creación que había sido diseñada buena, la creación que nos daba todo lo que necesitábamos,
empezó a trabajar en contra nuestra. Por eso Dios dijo, con sudor, le dijo al hombre, tendrás que trabajar duro para sacar el fruto de la tierra. A partir de ahí todo cambió. Todo lo que antes era bueno se convirtió en algo corrupto. Y debido a que usted y yo somos descendientes de Adán, hemos heredado el pecado, su pecado, que nos coloca bajo la ira de Dios. ¿Sabe? Y hay muchos pasajes en la Biblia que dicen eso. Salmo 7:11, Romanos 1:18, y podría mencionarle muchos más, que demuestran que la raza humana en Adán está bajo la ira de Dios. Un Dios airado. Por eso estamos en la ruina, porque estamos bajo la ira de Dios. Y como dijo Jesús, ¿de qué sirve que un hombre gane el mundo entero si pierde su alma? Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? El hecho que estamos en Adán, el hecho que nosotros somos sus descendientes, nos coloca bajo la ira de Dios y trae condenación y muerte eterna. ¿Bien? Ahora quiero compartirles la aclaración que hace aquí el doctor John MacArthur. Voy a citar sus palabras. Voy a citar las palabras del doctor MacArthur. Dice, es importante notar que Pablo no está diciendo que el pecado se originó en Adán. Con Adán. Sino solamente que el pecado en el mundo, es decir, en el reino de la experiencia humana, comenzó con Adán. El pecado tuvo su origen con Satanás, quien peca desde el principio, según 1 de Juan 3:8. Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero es obvio que ocurrió antes de la... Y ahí el doctor MacArthur tenía su cita a la creación, pero yo pensé que eso no estaba correcto y puse caída de Adán y Eva porque ellos fueron tentados por Satanás. Okay. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas en 6 días literales. Bien, creo que fue un error de transcripción, por eso yo puse esto de esa manera. Todo lo que Dios creó lo creó en los primeros 6 días literales. Y en ese periodo de tiempo tiene que haber creado los ángeles también. Bien. Ahora, el hecho de que Adán y Eva fueron figuras históricas, el hecho de que Adán y Eva existieron como personas reales, de los cuales todos nosotros descendemos, ¿sabe? Es absolutamente crítico para este argumento que el apóstol está haciendo aquí. Si Adán y Eva no existieron, entonces no hay manera de explicar el pecado de la raza humana. Y tampoco hay manera de explicar lo que Cristo hizo por nosotros. No tendría sentido tampoco. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es por eso que tenemos que entender que Génesis es literal. Adán fue un hombre literal. Eva fue una mujer literal. Y que la historia de Génesis fue algo literal. Es historia de la humanidad. No es un cuento de viejas. Y uso esa palabra porque era la manera en que los judíos describían las cosas en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, hemos examinado el origen del pecado. Ya vimos que el origen del pecado no está en quién. No está en el hombre, sino está en quién. En Satanás. Pero en Adán, Adán fue el primer hombre en caer, ¿verdad? Y a través del pecado de Adán, esa experiencia se transmitió en toda la raza humana. Así que de alguna manera el pecado comenzó con Adán. ¿Me siguió hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el resultado del pecado. El resultado del pecado. El verso 12, la segunda parte dice, y por el pecado la muerte. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? Los secularistas, y cuando digo secular me refiero a las personas que no creen en la existencia de Dios, no creen en el creacionismo, afirman que la muerte es algo inherente a la naturaleza misma. ¿Bien? Es decir, es natural para ellos, es ineludible. Ellos dicen que todos los seres vivos mueren, es algo natural. O sea, para ellos es algo normal. De hecho, hay personas religiosas que han llegado a adorar la muerte. En México existe un culto a la Santa Muerte, ¿sí o no? Y es muy famoso, tiene muchísimos seguidores, ¿cierto? Muchísimos seguidores. Ahora déjame decirte, no hay nada de santo en la muerte. No hay nada de santo en la muerte. Es más, te voy a compartir un texto que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:26, dice, y el postrer, ¿qué cosa?
enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte es un ¿qué? Un enemigo. Es un enemigo. ¿Sabe? Si usted lee en Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 20:14, después de su casa, dice que la muerte será echada al lago de fuego, o sea, al infierno. Será destruida. ¿Ok? Y eso significa que después, está hablando después del juicio del gran trono blanco, está hablando en el juicio final. Después de eso, no habrá más muerte física. ¿Ok? Todo el mundo existirá. Recuerden, fuimos almas creadas para vivir eternamente. A pesar de que el cuerpo muere físicamente, el alma existe eternamente. En uno de los lugares, la presencia de Dios o el infierno. Ahora, este verso establece claramente que Dios no creó a Adán para ser un ser mortal. ¿Me escuchaste? Es por eso que no nos acostumbramos a la muerte. Cuando alguien muere, ¿qué pasa? Lloramos. Y déjenme decirle, hay gente que dice, no, los cristianos no lloran. Entonces, ¿Jesús no era cristiano? Lea Juan capítulo 11. ¿Verdad? Ante la tumba de Lázaro. Cristo lloró. El verso más corto de la Biblia. ¿Cierto? Obviamente él sabía que le iba a resucitar. Pero, ¿sabe? Jesús lloró porque él vio las consecuencias del pecado humano en la raza humana y cómo el dolor que produce el pecado humano en la raza humana lo padeció en carne propia. ¿Entiende eso? Este verso nos demuestra que Dios no creó a Adán para morir, sino que la muerte fue una consecuencia directa del pecado, fue el castigo, fue la condenación por el pecado. ¿Me escuchaste? Dios había dicho, el día que comas del fruto, ese día morirás. Ahora, ¿se murió Adán ese día? No y sí. Sí. Bueno, espiritualmente sí. Correcto. Adán murió espiritualmente ese día. Ese día los ojos de Adán dice que fueron abiertos y Adán se dio cuenta que estaba desnudo y Adán sintió miedo y Adán trató de esconderse de la presencia de Dios. Ese día la comunión con Dios se rompió. La relación de armonía que existía entre Dios y el hombre se rompió. Hasta ese momento Adán hablaba con Dios cara a cara. Después de ese momento Adán fue echado del jardín de Edén. Y en Adán, todos sus descendientes, nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente. Ese día Adán murió espiritualmente. Y usted lee Efesios capítulo 2, habla de la experiencia de todos nosotros. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo ser humano. Dice, en los cuales todos nosotros anduvimos otro tiempo. O sea, todo ser humano nace en esa condición. Nace en Adán, muerto espiritualmente. ¿Entiende eso? Ahora, no solamente Adán murió espiritualmente, ese día también comenzó el proceso de generación física. Y ese día comenzó el proceso de muerte física. Génesis 3:19. ¿Ok? Dios le dijo, polvo eres, y al polvo volverás. Que no se te olvide, tú no eres Dios. Yo soy Jehová Junior, dice aquel. Vamos a ver qué tiempo dura Jehová Junior. Santiago 2:26 dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Todos vamos a morir físicamente, a menos que Cristo venga y nos arrebate antes. ¿Verdad? Y todos aquellos que mueren sin Cristo, la Escritura dice que sufrirán la segunda muerte. Puede leerlo en Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 20:14, en Apocalipsis 21:8. La segunda muerte o la muerte eterna es la eterna separación de todos aquellos que mueren sin Cristo, de Dios, que irán al lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sabe? Y ese es otro asunto literal. La gente dice, no, mi vida es un infierno. Si tú crees que tu vida es un infierno en la tierra, prepárate para cuando te llegues allá arriba. Bueno, no sé dónde está, si está arriba o está abajo. Pero prepárate cuando llegues allá. Si tú crees que tu suegra es mala, deja que conozca a Satanás. ¿Por qué la suegra? ¿Qué culpa tiene la suegra? ¿Por qué siempre se le echa la culpa a la suegra de todo? ¿Cierto? Nada, para distraerlos un poco. Ahora, una vez más cito aquí al doctor MacArthur. Voy a citar sus palabras. ¿Ok? El incrédulo, oiga qué importante esto, dice, el incrédulo tiene razón para temer las tres muertes.
La muerte espiritual impide su felicidad terrenal. La muerte física pondrá fin a la oportunidad de salvación y la muerte eterna traerá castigo eterno. Pero ningún tipo de muerte debe ser temido por los creyentes. Cristo los salva permanentemente de la muerte espiritual y eterna, y su muerte física los guiará a su presencia divina. Para los creyentes, Cristo ha eliminado el temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15. ¿Ok? Ahí está claro. ¿Sabe? Los seres humanos tenemos la muerte, pero déjame decirte, la muerte para nosotros no es el final, es el principio de una comunión eterna con Dios. Bien. Ahora, a continuación, vamos a examinar el alcance del pecado. El alcance del pecado. Wow, qué rápido se va el tiempo los domingos. Dice, versos 12, la última parte del verso 12 dice, así la muerte, ¿qué cosa? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, es porque Adán pecó. Escucha bien esto, que esto es importante. Es porque Adán pecó que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Escuchaste eso? Tú te mueres porque Adán pecó. Adán es el culpable de que tú te mueras. No me echa la culpa porque tú también eres pecador. ¿Ok? Y el doctor David Martin Lloyd Jones lo expresa de esta manera. Voy a citar sus palabras. El pecado de Adán se nos imputa o se nos acredita exactamente de la misma manera que la justicia de Cristo nos es imputada. Heredamos, por supuesto, una naturaleza pecaminosa de Adán. Pero eso no es lo que nos condena. Lo que nos condena y nos somete a la muerte es el hecho de que todos hemos pecado en Adán y que todos somos culpables de pecado. Es nuestra unión con Adán la que explica todos nuestros problemas. Es nuestra correspondiente unión con Cristo la que explica nuestra salvación. Y está hablando ahí de identificarse. Cada ser humano está identificado con Adán, ¿verdad? Adán es el representante de la raza. Y en Adán todos morimos. De hecho, hay una cosa que es común a todos los lugares. Donde quiera que usted va, en todos los pueblos, en todas las ciudades que hay, cementerio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nadie se queda. Todo el mundo se muere. ¿Cierto? La muerte es universal. ¿Bien? Es universal. Ahora, la historia de la raza humana solo puede ser comprendida en términos de nuestra relación con Adán. Adán fue el representante de la raza humana. Y cuando él pecó, Dios le acreditó el pecado de Adán a todos sus descendientes. ¿Me escuchó? Cuando Adán pecó, Dios le acreditó, le imputó el pecado de Adán a todos sus descendientes, o sea, a ti y a mí. ¿Sabe? Dios siempre ha lidiado con la raza humana a través de una cabeza o representante legal. Y a lo largo de la historia humana, desde que comenzó a existir el hombre, han existido solamente dos representantes de la raza humana. ¿Cómo yo lo sé? Vamos a ver 1 Corintios 15, 45 al 47. Dice, así también está escrito. Fíjense, está escrito. ¿Qué significa eso? Viene del Antiguo Testamento. ¿Comprende eso? ¿Ok? Fue hecho el primer hombre. Fíjense, el primer hombre. ¿Quién fue? Adán. Y fue un alma viviente. Recuerda que cuando dice la Biblia, Dios formó un monigote del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Dice que el hombre es un alma. Tú eres un alma. ¿Okay? El alma es el que le da vida. Y el postrer Adán, o sea, el último Adán. ¿Quién es ese último Adán? Cristo. Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Ese es Adán. Terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, es del cielo. O sea, lo que está diciendo es que a través del primer Adán recibimos nuestro cuerpo natural perecedero, contaminado por el pecado. Pero que a través del postrer Adán recibiremos la salvación y un cuerpo espiritual eterno. ¿Entiende eso? En el momento en que Adán pecó por primera vez, su pecado se convirtió en el pecado de toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba representada en sus entrañas. Y sus descendientes heredamos no solamente sus características físicas,
sino también su depravación espiritual. Somos pecadores por naturaleza. Pero después el texto dice, por cuanto todos pecaron. ¿Lo ve ahí? La depravación humana natural no es el resultado, sino la causa de los actos pecaminosos del hombre. ¿Me escuchaste? Nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Debido a que todos estamos en Adán. ¿Sabe? A un niño usted no tiene que enseñarle a desobedecer, no tiene que enseñarle a ser egoísta. Él lo aprende solo, ¿cierto? Tampoco tiene que enseñarle a decir mentiras o a robar. Ellos lo aprenden solo. Son acciones que por naturaleza vienen en nosotros, la naturaleza caída de la cual todos nosotros participamos. Y finalmente vamos a ver cómo reinó la muerte. Versos 13 y 14. Versos 13 y 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, fíjense, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, desde la caída de la primera pareja, todos sus descendientes nacimos como en pecado, ¿cierto? Así que el pecado existía mucho antes de que Dios diera su ley en el monte Sinaí. Fíjense que dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, cuando Dios dio su ley. Ahora, el pecado, el reinado de la muerte en este periodo de tiempo, y a lo largo no solamente de este periodo de tiempo, sino de toda la raza humana, prueba la validez de los principios de representación e imputación de los que Pablo está hablando aquí. Fue debido a que Adán y Eva pecaron que Dios inculpó a la raza humana. Y debido a que ellos fueron expulsados del jardín del Edén, fue que sus descendientes no tuvieron la oportunidad de pecar a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué significa? Recuerden que en el huerto había dos árboles. ¿Cuáles eran? El del conocimiento, la ciencia del bien y el mal, y el árbol de la vida. ¿Recuerda eso? Y Dios los sacó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. ¿Cierto? Eso estaba prohibido para ellos. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer una solución al pecado de la raza humana. Tampoco, fíjense, ahora esa gente que vivió entre Adán y Moisés no murió por violar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley de Dios. ¿Entiende eso? No tenían la ley de Dios, la ley mosaica. ¿Ok? No lo habían recibido. Sin embargo, el hecho de que ellos murieron, a pesar de que no tenían la ley, significa que ellos no murieron por sus actos pecaminosos al infringir la ley mosaica, sino a causa de su naturaleza pecaminosa. En Adán, todos sus descendientes, hay una ley que dice que todos los que somos descendientes de Adán vamos a morir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo voy a poner en otras palabras para que sea lo más fácil quizás. ¿Sabe? La única explicación adecuada para la muerte física de un bebé es que ellos están representados en Adán. ¿Por qué? Porque un bebé recién nacido no ha cometido ningún pecado, porque no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, los bebés mueren, ¿sí o no? ¿Por qué mueren? Porque son descendientes de Adán. Y Dios le imputó su pecado. ¿Comprende lo que estoy diciendo? O sea, ese bebé no murió por su pecado específicamente. Ahora, yo quiero que usted entienda, por eso la Biblia dice que cuando un niño muere, en su gracia Dios lo recibe en su seno. ¿Comprende? Porque la razón por la que vamos a ser juzgados y condenados al castigo eterno es por nuestros propios pecados, no por el pecado de Adán. ¿Entiende la diferencia de lo que estoy diciendo? En Adán todos vamos a morir, pero lo que nos condena al castigo eterno son tus pecados y mis pecados. Cuando se dice que el pecado trae muerte, se refiere a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. ¿Entendió eso? Sí. Es importante que entendamos eso. Y el verso 14 termina diciendo, pero Adán es figura del que había de venir. Así que ahora Pablo está aquí hablando con respecto al principio de la solidaridad humana. Adán fue un tipo de Jesucristo.
¿Me escucha? Fue un tipo de Jesucristo. Adán, mediante su pecado, causó la ruina de la raza humana. Y Jesucristo vino a nuestro rescate y mediante su obediencia trajo salvación y vida eterna para muchos. Y esa verdad se convierte en la transición que Pablo establece aquí en este pasaje al glorioso evangelio de salvación del pecado y la muerte que Dios ofrece a todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, porque ya ahorita se me acabó el tiempo y apenas, pero me dio tiempo de terminar. Les agradezco a todos, les invito a orar un momento. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Gracias porque esta parte del mensaje es desalentador. Pero sabemos que este no es todo el mensaje. Es solo el comienzo. Y que la ruina del pecado fue resuelta por ti, Señor, porque viniste a nuestro rescate para traernos salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a mirar a ti. Y sobre todas las cosas, Señor, permite que Cristo sea siempre el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos todos aquellos que están aquí en este lugar, Señor, y te pedimos que si hay alguna persona que todavía no ha reconocido a Cristo en su vida, Señor, tú permitas que pueda entender la importancia de recibir a Cristo como Señor y Salvador, Señor. Porque solamente en Él hay salvación y vida eterna, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado.